¿Qué tal, doctor Rey? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Rodolfo, muchas gracias por la presentación. No, Lo agradezco. ¿qué ocurrencia? En principio, para que los televidentes lo sepan, porque siempre es bueno decirlo, usted es un hombre de izquierda, ¿verdad? No, la verdad es que yo me siento más bien alguien orientado hacia los cambios progresistas. Creo en la libertad individual, pero sin embargo creo también en una función fundamental del Estado en la redistribución de riqueza, porque la economía de libre mercado absoluta ha demostrado que no genera beneficios a todos por igual. Y yo creo que esta pandemia lo ha evidenciado, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, que hayamos tenido un sector salud que ha invertido solamente el 5% del PBI. Ojo, Perú, luego de Venezuela, y nadie se quiere comparar con Venezuela, es el país que menos se ha invertido en porcentaje de PBI en salud en toda la región. ¿Qué significa eso? Un debilitamiento del Estado. Yo creo en el Estado como un actor fundamental en la redistribución de riqueza y en el fortalecimiento de una economía social de mercado. Es decir, una economía de mercado que funcione para todos y no solamente para los mercas que han cooptado los espacios de poder. Lamentablemente el interno mío, no es culpa suya, estaba un poquito fuerte y no lo percibí claramente. O sea, usted está diciendo que sí es un progresista. Sí, yo me siento un progresista. Y un progresista no es necesariamente de izquierda. No, no necesariamente. De hecho, yo sí creo en el libre mercado, pero en el libre mercado que llega a todos. ¿Y eso qué significa? Un Estado que es capaz de entrar ahí a crear condiciones de igualdad en la competencia. El problema es que en el Perú creemos que existe el libre mercado, pero lo que existe en realidad es una concertación de mercas. Sí. Es gente que en realidad concerta precios, es gente que no compite en condiciones de igualdad, es gente que cree que el Estado es una suerte de competencia desleal, que cree que tenemos que privatizar todo para que la salud llegue solamente a aquellos que la pueden pagar. Eso yo no lo defiendo. Por eso Joseph Stiglitz me parece que dijo que el neoliberalismo había fracasado, que desde hace 40 años la situación pues no había dado resultados, por eso es que se está buscando cambiar la situación. Pero aquí en el Perú todavía no logran algunos sectores entender que ese sistema ha fracasado. Pero la pregunta es, cuando usted habla del Estado, y lo ha mencionado varias veces, ¿está hablando de un Estado paquidérmico grande o no necesariamente? No, yo creo que no tenemos que preocuparnos por la dimensión del Estado, sino de la capacidad del Estado para cumplir sus objetivos. Y eso es lo trascendental. Me parece que en el Perú tendemos a quedarnos en estas categorías dicotómicas, derecha o izquierda, ¿cierto? Estado o no Estado, cuando en realidad esas categorías, así tan estructuradas y rígidas, son propias de la era de la Guerra Fría. Hoy el mundo moderno es un mundo mucho más maleable, mucho más complejo. Entonces requiere intervenciones también ajustadas a la nueva modernidad. El neoliberalismo como corriente ideológica, nacida con Milton Friedman, por ejemplo, y que fue fuertemente empujada, por ejemplo, en Chile y posteriormente en los 90 en Estados Unidos, en Perú, ha demostrado que trajo beneficios. O sea, digamos, claramente hoy hay menos pobres, evidentemente hoy hay mayor acceso a educación, mayor acceso a salud que nunca antes en la historia. Sin embargo, también hemos visto que las brechas de desigualdades están profundizando y que la modernidad no llega a todos por igual y por lo tanto es necesario entender que es momento de ajustar las tuercas para poder tener un cambio que permita un desarrollo a todos por igual. De acuerdo, porque como usted ha dicho ya, este sistema solamente ha enriquecido a un grupúsculo y ha hecho más pobres a los pobres y entonces no ha dado resultados. Sí, y es la necesidad, y de ahí yo creo que es tan importante hablar del progresismo, como esta propuesta de cambios progresivos. Pero, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sí. Pero al mismo tiempo, justamente por eso digo, ¿por qué, digamos, no está tan interesado en decir soy de izquierda? Digamos, no está tan interesado en formar parte de la izquierda peruana. Me parece que son categorías absolutas y excesivamente rígidas para un mundo que requiere medicinas de distinta naturaleza. A mí lo que me preocupa es que todos accedan a salud de forma gratuita y universal. A mí lo que me interesa
es que la mayor cantidad de gente acceda a una educación de primera calidad, escolar y superior. ¿Dónde me ubica eso en el espectro? No lo sé. Me parece que en el Perú el espectro de la discusión política está excesivamente tirado a la derecha. Y uno cree que por hablar de estos temas se vuelve una suerte del bloque soviético, ¿no? Por ponerlo de forma caricaturesca. Pero en realidad yo creo que deberíamos no concentrarnos en estas categorías absolutas, sino en cómo implementar estrategias que generen reales beneficios a la mayor cantidad de gente. El problema en el Perú, y eso es algo que a mí me preocupa, es que cuando uno se pone una categoría y un sello, es como que tienes que estar de acuerdo con todo lo que esa categoría supuestamente defiende. Usted fue regidor en la gestión de mi amigo Lucho Castañeda en la época que un funcionario dijo, lo acabo de recordar hace minutos, que el puente no se cayó sino se desplomó. Pero también usted trabajó con Susana Villarán. Entonces la pregunta era si en esta investigación que ya todo el Perú está conociendo a nivel de la Fiscalía, ¿usted también ha resultado comprendido? No tendría por qué estarlo. Yo participé activamente, yo creí en el proyecto de Villarán, ¿no? Públicamente. Además, se salió en innumerables entrevistas y creo que es yo creo que para todos es una disolución lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, para mí lo que corresponde en este caso concreto es que se lleven adelante las investigaciones de la manera más rigurosa y en base a ley, porque finalmente, venga de donde venga, cualquier tipo de denuncia de ese tipo tiene que ser investigada con la mayor rigurosidad. Esa es la premisa que ordena mi vida pública y también mis opiniones, ¿no? Que es un espacio en el que hoy invierto mucho más tiempo desde el análisis político. Muy bien, Augusto, me gustaría una opinión sobre esta decisión que se ha tomado respecto del puerto de Paracas. Como se sabe ya, el SENASA ha desaprobado la modificación del estudio de impacto ambiental del terminal. Sí, para muchos de nosotros que hemos visto y que creemos que el puerto de Paracas es un real despropósito, recibimos con mucho optimismo la resolución de SENACE. Sin embargo, leyendo la letra chica, como siempre se debe hacer, vemos que el futuro no se ve tan prometedor porque hay observaciones que eran fundamentales que han sido levantadas y TPP, que es la empresa portuaria que tiene a su cargo la concesión para la ampliación y modernización del puerto, va a apelar para finalmente conseguir la licencia y en un futuro podríamos terminar con una operación mineroportuaria en la Reserva Nacional de Paracas, que, ojo, es la primera reserva nacional costera del Perú. Este año cumple 45 años. Y además el segundo destino turístico del país. Algo que la gente tiene que saber, porque hay mucha confusión, el puerto ya existe, el puerto está funcionando. Lo que se está discutiendo es la modificación del estudio de impacto ambiental para sumar una operación adicional a las ya existentes. No es que la inversión no se va a realizar, no es que el puerto no va a funcionar. Claro, eso le iba a preguntar, porque yo le iba a decir, el puerto está bonito, o sea, si no se va a hacer eso, entonces hay que destruir algo que está tan bonito. No, eso ya está, ya existe, está funcionando, solamente que le quieren agregar más implementos. Y eso es lo que se quiere impedir. Así es, Rodolfo, yo te digo una cosa. Si tú te has dado cuenta, las empresas mineras no han dicho, esta voz es mía. Sí. ¿Y por qué es esto? Ellos saben que este puerto de salida no mueve la aguja de sus exportaciones. Es una operación muy pequeña, el puerto de Paracas, en términos de exportación minera, pero los riesgos son enormes. Y por eso es que, si te das cuenta, ninguna empresa minera ha dicho, este es fundamental, este proyecto. Claro. No lo es. El único ganador con este puerto es el operador portuario. Mientras tanto, los peruanos sacrificamos nuestra principal reserva costera del Perú y orgullo de todos nosotros. ¿Lo justifica? Yo creo que no. Perfecto. Entonces, a partir de eso, no se debe ampliar el puerto. El puerto ya se está ampliando. Lo que no se debe hacer es sumar una operación adicional, correcto, que es la operación de transporte, almacenamiento y exportación de concentrado de minerales cobre y zinc, que además contienen plomo, en una bahía que los vientos pueden llegar a 100 kilómetros por hora y su promedio son 24 kilómetros por hora, lo que evidentemente va a generar se van a esparcir los polvos de los minerales, contaminando una reserva que es maravillosa. O sea, nada, ningún dinero podría lograr
recuperar un espacio natural como ese. Cierto. Muy bien, aclarado ya entonces el tema. Vamos al mensaje presidencial, que es verdad, han pasado ya varios días, pero luego del mensaje también el jefe de Estado dio un mensaje, una entrevista con Enrique Chávez, me parece que es el director de Caretas y trabaja en Canal 7. A mí no me gustó la entrevista, fue tan aburrida, me parece, como lo del mensaje, pero ¿cuál es su impresión general? Yo creo que en general los mensajes presidenciales tienen un formato equivocado. La Constitución dice que los mensajes anuales deben tener un detalle de la situación del gobierno y del Estado peruano. Sin embargo, en realidad, eso hace que los mensajes presidenciales terminen siendo una gran lista de mercado en donde se mezclan cebollas, tomates, elementos de limpieza, sal, azúcar, todo, como si todo fuese igual de importante. Y eso hace que, por ejemplo, el mensaje de Vizcarra haya sido eternamente largo y en muchos casos no haya quedado la sensación de profundidad. Cuando en verdad hay ciertos temas que han sido relevantes. El bono ha sido relevante, por ejemplo. El segundo bono universal a 8.5 millones de habitantes. El bono a favor de los niños que han perdido a sus padres es relevante. El incremento al sector salud en 8% del presupuesto es relevante. Sin embargo, si uno entra al detalle, se dará cuenta que en verdad no es un mayor incremento. En años anteriores hemos tenido más presupuesto en el sector salud de lo que propone el presidente Vizcarra. De hecho, en este momento, luego de la modificación del PIA, que es el presupuesto con el que comienza el sector al inicio de año, ya es mayor que los 20.000 millones de soles propuestos para salud. Entonces, ahí no es que haya una gran noticia. La integración, por ejemplo, del sistema de salud pública. ¿Qué va a suceder con eSalud? Quedan preguntas. Si eSalud se mantiene con el aporte de los trabajadores, ¿cómo integramos el SIS y eSalud en un escenario como este? Hay muchas preguntas. ¿Y qué le parece el Pacto Perú? Iba a ese tema. A los políticos les encantan los pactos, ¿no? Les encantan los convenios, los acuerdos, sentarse en la mesa, tomarse fotos, ¿no? Es parte del show político. Pero la verdad es que es puro humo. ¿Qué cosa se va a acordar en Pacto Perú en menos de 3-4 meses de cara a las elecciones? Cuando ya tenemos, por ejemplo, el acuerdo nacional. ¿Quién va a representar a quién en el Pacto Perú? ¿Los partidos políticos van a representar a alguien? ¿Los que están en proceso de inscripción? ¿La sociedad civil? ¿Las ONGs? ¿El Estado peruano? ¿En qué momento y cómo se van a poner de acuerdo? ¿Sobre qué? Qué pena lo de la caída del 1.000.000 de tablets, ¿no? La compra, digo. Sí, ese es un problema administrativo que el Minedu tiene que explicar a detalle, ¿no? Que es parte del gran desafío del Estado peruano. Entonces, al inicio de la conversación hablábamos sobre derechas e izquierdas, ¿no es cierto? Sí. Sobre Estado y no Estado. Por ejemplo, un tema que nos tiene que preocupar sobre el debilitamiento estatal que sistemáticamente se ha dado en el país es justamente donde está la magia, que es en la implementación. La implementación es fundamental en las políticas públicas. Y lo que vemos ahora en el tema de las tablets es un problema de implementación. El problema en la entrega del bono, el primer bono, que no llegó a muchos, fue de implementación. Y por lo tanto, creo que la reflexión sobre el Estado y la reflexión sobre su dimensión y su capacidad tiene que pasar por cómo fortalecemos la implementación. Sobre eso, por ejemplo, Martín Vizcarra ha anunciado que va a utilizar los convenios gobierno a gobierno para poder implementar la línea 3 y 4 del Metro de Lima y la cartera central. Pero dicen que eso es demostración de su incapacidad para gobernar. Entonces, yo no sé si es incapacidad para gobernar, yo creo que ese es otro tema. La gobernanza tiene que ver con una característica más política. Sin embargo, sí es un reconocimiento de que el Estado peruano, más allá de este gobierno, es incapaz de manejarse solo. Entonces, dicho esto, si ya reconocimos que no somos capaces, seríamos doblemente incapaces si no utilizamos esos convenios que ya utilizamos para los Juegos Panamericanos y que estamos utilizando para la reconstrucción del norte, para generar capacidades internas. Bueno, ya estaremos en problemas, ¿no? Muy bien, Augusto, antes que nos gane el tiempo, durante toda la entrevista usted no ha mencionado el tema de la lucha contra la corrupción. Quiero una impresión suya respecto del tema, brevemente, por favor. Pero a ver, la lucha contra la corrupción es esencial, ¿no? Creo que ese es el eje que ha articulado el diálogo político y también el ejercicio del poder en los últimos 2 años. Para mí la lucha contra la corrupción tiene que ser decidida, firme y sin tapujos, sin ser partidario, sino
perseguir a aquellos que han cometido delitos. No hay nada más que hacer. O sea, yo no creo que no hay otra discusión. De acuerdo a ley, eso es lo que se tiene que hacer y es la única manera de poder volver darle legitimidad al ejercicio político, hoy tan venido a menos. Como parte de la reflexión, por ejemplo, veamos este Congreso. Si uno ve todos los partidos que representan al Congreso, uno caerá en cuenta que en realidad no representan a nadie más que ellos mismos. Casi nadie votó por ellos, casi nadie. Más del 50% de personas del Perú no se encuentran representadas en el Congreso. Y esto es porque la corrupción, porque la mediocridad, porque el vandalismo dentro de la política ha ganado demasiado espacio. No, pero también las reglas de juego están hechas así, de ese modo. Sí, también, pero porque los políticos la deciden, ¿no? Por eso es que es tan importante que desde la ciudadanía nosotros exijamos no solamente la persecución de la delincuencia dentro de la política, sino también el cambio de las reglas de juego para que el cambio sea sostenible. Muy bien, Augusto, ha sido brillante su intervención. Estaremos en contacto, ha sido muy amable. Muchas gracias. No, encantado y cuenten conmigo. Estoy muy agradable conversar con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Ha sido Augusto Rey, el doctor, es abogado, regidor de la Municipalidad de Lima anteriormente.